Yo le decía a los futbolistas que probablemente sea de las salidas que nos quedan más difíciles, ¿no? Es primero un equipo muy intenso, un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que se hace muy fuerte de local, un equipo que nos ha costado mucho en la primera rueda poder ganar acá en casa, que tiene muy bien trabajado todo lo que es la estrategia, así que es un partido de los claves. Lo que modifica el escenario es que nosotros, la forma en que nosotros estemos para el partido de mañana. Es cierto que ha habido un montón de circunstancias que nos han hecho perder la punta, que nos han relegado, pero esto de jugar antes o jugar después siempre lo hemos tenido. Así que yo quiero hacer hincapié sobre todo en nuestra forma, en nuestro estado de forma y en las dificultades que presenta el rival de mañana. Es cierto que yo encuentro una falencia que hemos tenido ya desde hace algunos partidos, no solamente de estos dos últimos, es que está centrado en las dificultades que estamos teniendo para tener un alto porcentaje de efectividad en función a las situaciones de gol que nosotros creamos. Aquí no estamos hablando de que nos está costando perforar sistemas defensivos, sino que tenemos nuestras situaciones y no las convertimos y no las podemos convertir, o porque no estamos precisos, o porque los arqueros rivales están en una buena tarde. Entonces nos pasó con el Levante, nos pasó con el Valencia, nos volvió a pasar con la Real Sociedad. Siempre estamos hablando de un equipo que genera mínimo 6-7 situaciones de gol y que no convierte en la proporción de las situaciones que crea, ¿no?